Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo y entrevisto a personas que tuvieron un reto muy grande en sus vidas o un problema muy fuerte para saber cómo lograron solucionarlo, para que puedas aprender de ellos y que sepamos también cómo se transformó su vida a partir de ese momento. Bienvenidos a Momento Cero. Y hoy tenemos una invitada que para mí es bien especial y lo ha sido desde los últimos 10 años. Mi queridísima esposa, Belén, bienvenida. Ay, gracias. No, gracias a ti por aceptarme la invitación de pasar de la sala acá arriba en el estudio donde estamos ahorita grabando. Y los tacos saliendo también, te los Tuve que prometer unos tacos para que me tomara la entrevista. Creo que es un buen trato. asunto. Entonces, mira, el propósito de este programa es ese, poder platicar un reto difícil que hayas tenido en tu vida, saber nosotros qué hiciste para lograrlo, qué pasó en ese momento y que las personas que vean o escuchen esto tengan herramientas para poder emplearlas en su vida porque seguramente muchas personas se sentirán identificadas. Entonces, antes de comenzar, pues sí me gustaría preguntarte o pedirte más bien que nos digas quién eres, algo que te gustaría que supiéramos de ti. Cuéntanos un poquito. Bueno, mi nombre es Belén Malicia Retana García, tengo 35 años, soy mamá de 2 hijos y me dedico ¿Son los dos? preciosos, y me dedico a la psicoterapia, enfocado sobre todo a la alimentación intuitiva y a la psicología del deporte en estos momentos. Em, la situación que me gustaría tengo muchas. Espérate, antes de que nos digas. Bueno, ahorita nos platicarás a lo mejor también un poquito de esto que haces y nos compartirás tus redes, Claro. pero de esta situación que quieres platicarnos, Sí. si pudieras como ponerle en una sola frase, ¿Qué? ¿cuál sería? Algo así como me peleé con los tiburones y se las partí. Híjole, aprendí a soltar. Cuéntanos qué pasó. Bueno, esta situación, tiene que ver justo cuando nació nuestro primer hijo, el mayor, que ya casi son 9 años de haber vivido esta experiencia. Cuando yo me embaracé de él, yo tenía ciclos muy irregulares. Entonces, realmente nunca supimos la fecha gestacional del bebé. Entonces, la fecha gestacional, pues, la íbamos sacando por el tamaño del bebé. Entonces, cuando yo voy a hacerme un chequeo, que era el de la semana 39, supuestamente, eh, la placenta empezaba a tener calcificaciones, que esto es normal al final del embarazo, pero, no es lo mejor. O sea, cuando se empieza a calcificar, a veces se recomienda como ya acá siempre empieza a pasar ya en la última semana o cosas así. Que empieza a haber calcificaciones, si bien recuerdo, es la bolsita donde está el bebé empieza a perder líquido. La placenta, Ujú. Empieza a perder líquido y se va como endureciendo. exactamente. Y eso es un signo de que el bebé pues ya tiene que nacer, porque necesita líquido en la placenta. Y la placenta ya no está nutriendo correctamente al bebé, entonces ya lo mejor es, pues, es que nazca. Como se suponía que ya tenía 39 semanas, entonces estábamos a punto de llegar a la semana 40. Entonces, tal cual, pues, era un embarazo a término, casi un embarazo a término, como quien dice. Entonces, el doctor nos dice que lo mejor es, pues, inducir el parto. Entonces, nos dice que no recuerdo si era un sábado, no, era un miércoles y nos dijo el sábado. Nada. Ajá, el sábado, hacemos la inducción del parto, entonces preparamos todo, estábamos muy emocionados, queríamos un parto natural, yo sí tenía miedo al parto natural, pero quería un parto natural. Cuando llegamos al hospital, empiezan a, pues, tal cual, inducirme el parto, que esto es a través de medicamentos intravenosos, me ponen en un cuarto, me empiezan a poner por la vía, del suero los medicamentos para empezar a inducir la labor de parto. No me dio ni un cólico, o sea, estuvimos horas ahí,
Me acuerdo mucho de ese día. Eran las Olimpiadas, sí. Y estaba la competencia de Taekwondo. Ajá. Nos aventamos como 2 horas de olimpiadas. Y yo llevaba un libro de mandalas y colores para dibujar. Gasté como 10 mandalas hace rato. Sí. Y luego la familia, porque estábamos nada más tú y yo en la habitación. La familia estaba afuera. Preguntándonos, oiga, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? Creamos un grupo especial en WhatsApp para empezar a dar como noticias de cómo iba todo adentro el cuarto y Todos bien preocupados y nosotros viendo tele, tú pintando. tal cual, tal cual. Pasan varias horas y llega un punto en el que pues el doctor va, checa el ritmo cardíaco del bebé, todo estaba bien y me dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo dejar salir, vamos a hacer cesárea. Y yo no sé si médicamente sí me podían haber dejar salir e intentarlo después. Yo no te puedo decir médicamente si fue lo mejor o no, pero fue lo que en ese momento el doctor, que es de toda mi confianza, me dijo y yo confié en él. O sea, creo que él tenía la información suficiente para darme esa recomendación. Probablemente muchos digan que no, probablemente otros muchos digan que sí. No lo sé, así pasó y yo siento que a lo mejor así, simplemente así tenía que pasar. Entonces me preparan para quirófano, entro para que me pongan la anestesia. Horrible, horrible, horrible ese momento porque yo tengo el arco de la cintura muy pronunciado, muy hacia adentro. Entonces, la anestesióloga que yo había escogido para que estuviera conmigo no pudo estar. Tuvimos el privilegio de tener un parto en un hospital privado, escoger a los médicos que iban a recibir al bebé, al ginecólogo, al anestesiólogo. O sea, en ese nivel de privilegio, pues no pudo estar mi anestesióloga, ni anestesia a otra persona, pero batalló mucho y fue muy doloroso. Entonces, Recuerdo que yo me estaba cambiando en una habitación. Habrá estado como unos 20 metros a lo mejor de donde tú estabas del quirófano. Y de pronto escuché un gritote. Era que te estaban poniendo la sí, inyección, pero no te encontraban dónde era. exactamente. Ah. Entonces, una vez que logran ponerme la anestesia, el bloqueo, vaya, ya me pasan a camilla ya estaba creo camilla de quirófano, ponen como la aldelita esto para que tú no puedas ver hacia adelante, entras tú y empieza la cirugía. La verdad es que sin problema alguno, fue una cesárea muy, pues, tranquila y de repente yo siento que nace el bebé y no lo escucho llorar, no lo escuché tan fuerte, entonces me acuerdo que te dije: "¿Qué pasa?". Y en eso se alcanza a oír el llanto del niño, de Dani. Y entonces ya me quedé yo muy tranquila, dije: "Okey, salió". No, yo, o sea, vaya, lo que tardó en llorar en mi memoria habrán sido 10 segundos. O sea, no fue como que no lo escuché llorar. O sea, sí, yo en mi mente las películas es en cuanto sale, sale llorando, y acá, pues, para mí fue raro no escuchar inmediatamente que salió el llorar, pero lo escuché llorar a los segundos después y ya eso me dejó tranquila, le dimos un beso, se lo llevó el neonatólogo, me acuerdo que se lo llevó para afuera. En lo meten en estas Incubadoras. incubadoras. Ajá. Yo no me acuerdo mucho de eso porque tú eres el que se acuerda más. Yo tengo un poco borrosos los recuerdos, Yo también. pero sí recuerdo, eh, vaya, como uno siente nervio, está tenso, emocionado, pero Sí. con miedo, etcétera. Me acuerdo los doctores platicando de la NFL. Ah, sí, No, ¿viste el juego? No sé con qué. música y Yo fui a hacerlo, soy esposa y el bebé sacan al niño. Me dice, este es momento de foto. Yo no sabía dónde estaba mi celular. Padre, y me dice, dije, no, no, lo traigo así. Así. sí, Lo agarra primero el doctor que el neonatólogo, vientre, al ginecólogo. ginecólogo, se lo da al neonatólogo, Neonatólogo, lo revisa en la en la camilla que tiene camita. y luego ya es donde lo escuchas llorar. Ujú. Te lo acercan, te lo ponen en un momento, me parece que en tu pecho, Sí, en el pecho. y luego ya dice, me lo tengo que llevar.
y lo pone en la incubadora y yo lo acompaño. Yo obviamente ni sabía cómo es el proceso. Entonces dije, bueno, pues si se lo lleva a la incubadora, a lo mejor pues es lo normal, no sé, a ver. Y luego, bueno, ¿qué pasa? Pues me pasan a recuperación, me sedan. Yo me acuerdo ya cuando regreso al cuarto y te pregunto que cómo está y me dices, pues parece que bien, no han venido a decirme nada. Y entonces más tarde lo que yo esperaba era que trajeran al bebé para empezar pues a darle pecho, ¿no? Llega el neonatólogo y nos dice que batalló para respirar porque Dani no era un bebé término, era un bebé de 36 semanas, de 8 meses, pero que respiró bien. O sea, que batalló para iniciar a respirar, pero que no hubo problema de falta de oxígeno, nada de eso. O sea, él respiró bien, solo fue como que no fue por eso no fue tan rápido, porque no tenía las 40 semanas, sino 36, no 39 como pensábamos, que estaba muy chiquito, pesó 2 kilos 810 gramos, y que si seguía bien, que lo iban a traer. Pasan las horas, no lo traen, preguntamos, y entonces el doctor nos dice que va a entrar a terapia intensiva, que no saben qué tiene, pero que no puede pasar como el gas que hay en su estómago hacia los intestinos. Entonces, algo hay en el aparato digestivo que no se sabe qué es, entonces no se le puede empezar a dar leche. Fueron a hacerle estudios ese día, otro día más. Un día era una sonografía y si no salía nada en la sonografía al día siguiente eran radiografías. Ahí mismo le detectan un soplo de corazón momento me acuerdo que el doctor me dijo que era un soplo dulce, que era un soplo que por las semanas de gestación que tenía solito iba a, a corregirse, a corregirse. A ver, a lo mejor me voy a adelantar el punto. No sé si le vas a mencionar. Yo en ese momento sentía que el doctor quería hacernos estudios de más y quería que el pequeño estuviera ahí más tiempo posible para cobrar honorarios. Yo así lo sentí bien cañón. Yo no lo sentí así porque yo estaba más preocupada porque le hicieran toda clase de estudios para saber qué Por tenía. ejemplo, con este estudio del soplo, Sí, yo me acuerdo que dijo, le podemos hacer el estudio porque se ve algo. Dijo, a lo mejor no es nada, pero ustedes deciden si lo hacemos. sí, muchas así. Tú como papá no puedes saber si el niño lo necesita o no. Y tú pides que se lo haga. Bueno, yo vi que Recuerdo que le pregunté, doctor, ¿necesita el bebé el estudio? Pues se lo pueden hacer. ¿Qué respuesta es esa? claro. ¿Lo necesito o no? ¿Yo cómo voy a saber? Yo no supe o sea, yo no lo sentí así en el momento porque yo tenía mucho miedo, sino hasta después, más adelante, que literal los doctores del otro hospital, porque todavía vamos a hablar de que hubo un cambio de hospital, me dijeron, es que ahorita ese hospital lo acaban de abrir y a los doctores mm, entre más ellos le generen al hospital de internamientos o que estén en el hospital de estadías, ellos les bajan las rentas. Entonces, para mí fue obviamente. O sea, porque Dani, después nos dimos cuenta que estaba muy espluda. ¿Recuerdas cuántos días estuvimos ahí? Estuvimos 3 noches. 3 noches. 3 noches. El que nació esa noche y 2 noches más. Eh, ¿Recuerdas? A ver, nació la siguiente noche. Sí, ya. Hubo un momento donde nos empezamos también a ver, porque a ver, es un hospital caro, es el más caro que hay aquí en la ciudad. bueno, ya está el nuevo más caro. En ese entonces. Sí, en ese entonces sí. Y yo le pregunté, bueno, doctor, ¿y usted cuánto nos va a cobrar? Y me dijo, miren, para lo que estoy haciendo, les voy a dar un muy buen precio. Pero no hablo de números. Si hablo de nombres, 1,000 pesos diarios. A 1010, sí. Ah,
Y dijo, créanme que por el tiempo que le estoy invirtiendo, por el conocimiento que hay aquí, está bien. Yo dije, si este vato hace que mi hijo esté bien, le pago lo que sea. Ahora, algo importante, yo escogí ese doctor no porque yo lo conociera, él nunca me revisó en mi embarazo, lo escogí porque era un especialista en neonatos, o sea, en recién nacidos. Y yo quería que alguien con esa expertise fuera el primero que revisara a mi bebé. Claro. Vuelvo, o sea, Todo el sentido. hablamos del privilegio total, o sea, no estábamos, gracias a Dios, en una circunstancia de estar en un hospital público, que te toque, y no es por demeritar, pero que te toque un interno, un residente, vaya, o sea, teníamos en ese momento, gracias a Dios, para escoger. Y vaya, también esto es nuestra percepción, o sea, no podemos decir con certeza si es cierto o no, No, si había una mala intención o no, pero lo que sentimos. así lo sentimos y así lo vimos después. Y sobre todo porque después de que me dijo el precio, dije, bueno, doc, ¿y cuánto tiempo cree que él está aquí? No me acuerdo si fue en ese mismo momento o después. Y me dijo, no, hombre, hay niños que tienen más de un mes aquí. Yo entré en pánico. Sí, la verdad es que también, bueno, aquí pasa otra cosa. Nosotros hicimos el pago de los gastos, o sea, nosotros no teníamos un seguro de gastos médicos que cubriera. Teníamos un seguro y por un problema que tuvimos en la póliza que no fue nuestra responsabilidad, sino de la persona que se hace cargo de las pólizas, perdimos el seguro, perdimos el dinero, o sea, no se nos dio el dinero del embarazo, del apoyo que dan los seguros para el embarazo. Entonces, como que estábamos inseguros, estábamos sin nada. Pero tú tenías, Yo trabajaba entonces para el municipio de aquí de la ciudad, entonces yo tenía pensiones municipales. Entonces yo me acuerdo que cuando a mí me dieron de alta el siguiente día, entonces yo tenía la cesárea, a mí me dan de alta y tú y yo teníamos que ir al hospital a ver al bebé y eran horas bien restringidas para verlos. La terapia intensiva con los bebés es 1 hora al día, máximo 2. y aparte me acuerdo mi Danielito en la incubadora, todo conectado, suero, demás, quién sabe qué tanta cochinada, y no lo podíamos cargar. No lo podíamos. Nosotros creíamos que no lo podíamos cargar y la realidad es que yo sí investigué que estaba conectado, tenía el sensor en el pie para ver la frecuencia cardíaca, tenía el monitor de temperatura, tenía el monitor de oxigenación y tenía suero, nada más, no tenía otra cosa. Entonces, Eran monitores, no era. si no tenía medicamentos, básicamente lo que nos decían los doctores es, nada más no puede comer porque hay algo que no sabemos qué es en su estómago, y necesitamos hacer más estudios. Entonces un día era la sonografía, pero es que en vez de hacerle todos los estudios, uno tras otro, era un día uno, otro día otro día otro. Y vamos a darle 2 milímetros de leche. Vamos a hacerle este estudio. Y así debemos saber qué falla. Exactamente. Esa espera Ese era horrible. ese terra horrible. Y yo, o sea, yo recuerdo llegar, yo me acuerdo decirte cuando yo salí del hospital de alta, te dije, yo no puedo que nos vayamos a la casa y llegar sin mi bebé. O sea, yo no puedo estar solos, no quería, y nos fuimos con sus papás. Y yo creo que ahí quien me daba como mucho apoyo en ese sentido, aparte pues de la familia y de ti, obviamente, que la perrita, la gorda. Será como yo necesitaba agarrar algo en mis brazos y no tenía nada, entonces agarrar a la gorda, ¿sabes? Fue muy frustrante, fue muy, muy desesperante porque no había un diagnóstico y no te decía nada y esto es algo que me molesta mucho a los doctores, que a veces piensa que la gente es ignorante. Entonces te dicen, está bien o está mal, pero no te explica. Y bueno, al menos yo soy una persona que me gusta que me expliquen, o sea, a mí no me gusta que me digan, pues tómate este medicamento, se te van a quitar los síntomas. Digo, o sea, a mí dime por qué me estás dando el medicamento, qué estudia avala que yo necesito este medicamento, dime cómo y qué va a hacer ese medicamento en mi cuerpo químicamente y cómo es que yo voy a empezar a ver resultados con ese medicamento. O sea, a mí sí me gusta tener esa información y yo me sentía muy frustrada de que nomás, no, mañana vemos.
vamos a ver cómo reacciona. O sea, no nos decía si él veía gas en el estómago, no nos decía lo que vio en la sonografía, no nos decía lo que vio en la radiografía, no nos decía lo que vio en la tomografía, o sea, no nos decía nada. Y eso me alteraba más porque, vaya, eso, mi necesidad de control y que no me expliques qué está pasando. Entonces recuerdo que fuimos a administración del hospital a ver cómo iba la cuenta y nos dijeron, no, pues como no está tomando medicamento ni necesita nada, solo los estudios, ya lleva como más de 200,000, pero se los vamos a dejar como 60. Recuerdo haber ido con el gerente y preguntarle, porque pues ya después de un par de días dijimos, ¿y cuánto nos va a salir todo esto? Claro, Fuimos juntos. fuimos juntos. Ya te podías tú levantar. Vacunar, extraer leche. Entonces vamos con él, le comentamos de nuestro pequeño y le pregunto cuánto sale la noche en terapia intensiva, el día. Y nos dijo algo así como 80,000 pesos. No, yo me puse Amarillo, verde, rosca. los colores y le dije, oye, creo que sí, hubiéramos sacado el dinero para pagarlo, pero el punto era, no teníamos ni idea de cuánto tiempo iba a seguir ahí. Claro, O sea, 10 días ya se va casi 1,000,000 de pesos. sí. Entonces le dijimos, oigan, nuestro pequeño no le está dando medicamentos, nada más No tiene observación, oxígeno, no tenía ni oxígeno puesto, nada. únicamente suerito y los medidores que ahorita dijiste. Y hasta eso muy amablemente el vato nos dijo, voy a ver qué puedo hacer por ustedes. Y fue ahí donde tomaste tú una decisión. Ujú. Hablé en ese entonces, como dije, trabajaba para municipio, entonces yo tenía el servicio de pensiones municipales y el encargado de pensiones municipales en ese entonces, fue un doctor conocido y amigo mío que, que le hablé y le platiqué la situación y me dice, es que tienes el servicio gratis. No tienes nada que estar haciendo allá, necesitas venir a registrar al bebé aquí a pensiones y el bebé está asegurado. Y entonces fue como de película. Fue un maratón, llegamos al día siguiente a las 9 de la mañana, sea, con realmente- papelería, Realmente este doctor se movió. hoy hermosos. O sea, nos mandaron una ambulancia. No, 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 una ambulancia de limpia al hospital, recogieron al bebé. Fue la primera vez que lo cargué. Sí, se iba a decir. Horrible, horrible porque, y no horrible cargarlo, o sea, fue horrible porque cuando lo sacan de la cama donde lo tienen en terapia intensiva para pasarlo a la incubadora, para llevarlo a la ambulancia, me dice la enfermera, si quiere, métalo usted. Y yo, ¿lo puedo agarrar? Claro, cárgalo. Y fue horrible porque yo tenía 3 días yendo a visitar a mi bebé a terapia intensiva y nunca me habían dicho que lo podía tocar y que lo podía agarrar. Y sí quería rayarles, o sea, en ese momento fue como, claro que lo voy a abrazar, lo abracé, lo cargué, lo pusimos en la incubadora, salimos del hospital, nos fuimos al otro hospital, al Palmore, Pagamos la cuenta. pagamos la Que cuenta. nos dejó un muy buen precio. Sea quien seas. Gracias. Nos fuimos al Palmore, lo dejamos, Ambulancia. sí, lo dejamos, entramos, lo metieron a terapia, lo revisaron y yo creo que no habían pasado ni 3, 4 horas cuando sale un doctor. Había 3 doctores. 3 doctores, pero salió uno. Y nos dice, el doctor Luis García, nos dice, Y pero de su nombre. sí, que lo tengo que operar. Y yo así de que, y le dije, ¿podemos pensarlo? Y se me cogió así como una cara y dije, sí, está bien. Y yo era un mar de lágrimas, o sea, yo era como, es que, ¿y si le pasa algo? ¿Y si la anestesia? Y bueno. Me acuerdo que le marqué a mi cirujano bariatra, que ese es, yo creo que si me vuelves a invitar, ese será como el siguiente evento difícil que platique, que es como la batalla que he tenido con mi cuerpo a lo largo de los años para alcanzar el peso
y el estándar de belleza de la el capítulo. Y que el día de hoy te ha hecho psicóloga especializada en Sí. temas de, ¿cómo le llaman? de alimentación intuitiva, de nutrición gentil. Porque mucha gente, voy a hacer un paréntesis, mucha gente confunde como la aceptación corporal, como si estás gorda y tienes obesidad, así déjalo, no pasa nada. Y no, o sea, la alimentación intuitiva, la nutrición generosa, el body positive están encaminados a que tú hagas cosas para que tu cuerpo esté bien. Y en ese que tu cuerpo esté bien hay temas de alimentación, hay temas de trastornos de conducta alimentaria, hay temas de empezar a hacer actividad física porque el cuerpo necesita actividad física. La gente cree que el body positive es este, romantizar la obesidad y no es romantizar la obesidad, es aceptar el cuerpo que tienes en este momento y empezar a hacer cosas para tu salud, para tu bienestar. Yo en este paréntesis, viendo tu camino, yo lo que he aprendido es que en este camino y busca de las personas a tener un mejor cuerpo y tener mejor salud, acaban destruyendo su cuerpo y acaban destruyendo su salud. Es que el problema es que las personas no buscan la salud, buscan un cuerpo, buscan un estándar de belleza, buscan complacer a los demás, buscan seguridad, buscan confianza en un lugar donde no lo van a encontrar. Y esa es la gran diferencia que tenemos que hacer. El body positive, la alimentación intuitiva está enfocado a mejorar la salud. La delgadez, las dietas milagrosas, el quitar grupos de alimentos, el hacer ejercicios excesivos, el dejar de comer, el vomitar, el no comer, son prácticas que llevan a la enfermedad. Y la gente cree que el camino es por ahí. Mucha gente cree que ese es el camino. Dejar de No, comer, incluso apoyado por doctores, apoyado por especialistas. apoyado por toda una industria de productos que te dicen que si usas tal faja, que si tomas tal pastilla, que si tomas tal licuado, que si te inyectas tal cosa, vas a lograr ese cuerpo, más no esa salud. Y eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar, pero sin volverles a invitar, platicamos de ese tema. Claro que sí. Y me acuerdo que le hablé a mi cirujano bariatra porque pues él está certificado, era de los únicos certificados en el estado y vuelvo, soy muy consciente del privilegio desde el cual estoy hablando. Me dijo, no, yo no lo puedo operar, yo opero adultos, yo no opero niños. ¿A quién te pusieron? Le dije, pues a un tal Luis García, a un tal doctor Luis García. A ser futbolista, Ese era algo de actor, no de tener nada. Sí, y me dijo, es el mejor que hay en todo el estado. No hay mejores manos para un niño que las de Estaba él, estaba Otto Miller, Otto Miller, sí, pediatra, este doctor. Ese doctor fue mi pediatra, pero no lo no sabíamos. sabíamos. Nada más lo conocimos a él en ese momento. Entonces, Estaba otro que también buenísimo. sí, otro, pero no me acuerdo su nombre. Y vuelve a salir a los minutos de la sala donde estaban los bebés y nos dice, ¿ya lo pensaron? Y nosotros, sí, lléveselo. Es que igual, o sea, es de esas cosas. A ver, nosotros no estamos en posición de decidir si Dani necesitaba una cirugía o no. Era más bien como un momento para respirar y asimilar No sabía. Pues es que que iba pasamos de un hospital donde le hicieron un chorro de estudios y nunca nos dijeron nada, a pasar a un hospital y en un par de horas que nos digan, el bebé tiene esto o esto y necesita operar. Entonces, cuando él sale y nos dice, su bebé puede tener dos cosas, o trae el estómago volteado, o tiene unas bandas como unas cicatrices que se hacen entre el estómago y el intestino y no están dejando pasar la comida, cualquiera de los dos necesita operar. como si fueran unos cordoncitos que estuvieran apretados, Exacto. no permitían que pasara la Exactamente, pero es que estamos hablando de pasar 3 días sin saber nada a en 3 horas tener 2 diagnósticos, o sea, ya es acerrar el camino 2 opciones y que las 2 ya necesitaban operación cualquiera que fuera, o sea, okey, era un camino más claro. ¿Qué fue lo más pesado hasta ese momento para mí? ¿Y por qué le digo aprender a soltar? Porque yo soy muy controladora. O sea, yo siempre, por eso a lo mejor me gusta saber por qué me van a dar tal medicamento, qué estudio avala. O sea, por ejemplo, no sé, muchos doctores me decían, toma metformina para bajar de peso. Demuéstrame que tengo resistencia a la insulina. Demuéstrame que tengo la glucosa alta, ¿por qué me vas a dar metformina? O sea, yo soy así.
porque eso me permite tener un control, pero yo ahí no podía hacer nada. O sea, yo no podía meter las manos, yo no podía decidir, yo no podía dejar a mi hijo sin una operación que necesitaba, o sea, era un sí o sí. No podías poner que investigar, ¿no? No podía ponerme a investigar qué era eso que tenía, a ver si nos convenía, no, era mucha la presión, entonces fue un sí, y me dijo: "Va a durar más o menos 2 horas la operación, ahorita que salga, vengo con ustedes". Se va, meten a Dani al quirófano, yo me acuerdo que era un mar de lágrimas y preocupación y ansiedad porque, o sea, yo aparte soy, bueno, era, ya no, tenía mucha ansiedad, manejaba mucha ansiedad. Entonces, esa incertidumbre, que justamente es parte del trastorno de ansiedad, el vivir en el no sabes qué va a pasar, es horrible, horrible. Y salió a la hora y media. Ya, todo perfecto, salió muy bien el bebé, no era el estómago volteado, tenía los cordoncitos que se llaman, bandas de LAC. Bandas de LAC, ya las cortamos, ya, pues mire, más o menos se lo va a llevar en 7 días. Vamos a empezar a darle igual 2 mililitros de leche. Vaya, ¿quiere que le dé fórmula? Usted trae la leche, ¿no? Yo traigo la leche materna, ¿ok? Venga cada 3 horas a traer leche. Y cada 3 Y horas. cada 3 horas íbamos, sacábamos, la leche, la llevábamos. Y a las horas de visita nos dejaban entrar, nos dejaban cargarlo, nos dejaban darle biberón, o sea, totalmente diferente, o sea, a pesar de que el primero fue superlindo y seguía haciendo terapia intensiva, quiero dejar claro eso. A pesar de eso, a pesar de que estuvimos en el hospital más caro en este momento, Star Médica, el trato fue muy inhumano. O sea, yo pude haber cargado a mi bebé desde el día 1, yo pude haberlo tenido en mis brazos porque mi bebé solo tenía suero y nunca me dijeron nada. Mi bebé, ya después supimos, no necesitaba terapia intensiva. Bueno, voy para ese punto. Ya cuando empezamos cada 3 horas a llevarle la leche, pues resultó que al niño le encantó. Entonces, ya no le bastaba. Nos lo dieron de alta en 3 días, tomando 2 onzas de leche, 60 mililitros de leche, porque él quería comer, como si no hubiera comido en toda su vida, y literal no había comido en toda su vida, Fíjate. tal cual. Entonces, cada vez que íbamos a las visitas lo cargábamos, lo tenían, me acuerdo mucho que lo tenían en esta lámpara de luz con su antifaz chiquito así negro, Cierto, ajá. por la ictericia, o sea, por si tenía ictericia, en estas lámparas de luz solar. Y ahí lo tenían acostado inclinado para que no fuera a vomitar la leche, y lo abrazábamos de ahí. Y recuerdo mucho que cuando estábamos, que vimos que estaban poniendo su expediente en una carpeta, o en una cajita, la cajita tenía el nombre del doctor Jotomir. Y entonces tú me dijiste: "Es que ese fue mi pediatra". Le dije: será el de Dani?". Y entonces me acuerdo, no me acuerdo si lo esperamos, no me acuerdo si sacamos cita con él después. Fue hasta que sacamos cita con él. Sí, ¿verdad? Entonces, total, nos lo dieron de alta como a los 3, 4 días, pero en todo ese proceso fue soltar. Soltar y esperar que las cosas estuvieran bien, porque no había nada que estuviera en nuestras manos. Estábamos en la incertidumbre, en el dolor, estábamos sufriendo. Fue muy pesado. Y creo que si algo me ha enseñado Dani, más que la vida, Dani desde que nació, es que él es un niño independiente y que él no necesita de nadie. Y creo que hasta la fecha lo ha demostrado. O sea, Dani es un niño que socializa de manera independiente, Dani es un niño que él hace las cosas solo, que toma sus propias decisiones, que pide ayuda, sí. Pero hace cosas que yo no he visto en otros niños. Exacto. Cuando tiene un problema con un adulto, profesor, algo, Va y lo habla habla, con y él. lo habla de frente, y le dice al profe con mucho respeto y todo, pero él dice: "Oiga, no me pareció esto y esto por esto y esto y esto, a lo mejor yo estoy mal, no hay problema, pero no me gustó esto". O sea, guau. Entonces, desde ese entonces Dani me enseñó eso,
Y cuando lo llevamos al pediatra, pues dije, quiero que su pediatra sea el que yo sentí que lo atendió bien, que fue Otto, Sí, claro. Otto Miller. Me acuerdo mucho de esa primera consulta. Sí. Me acuerdo que lo llevamos y le platicamos que lo habíamos operado. Le dijimos, ¿no era usted su doctor? Le dijo, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Si ahí lo tuvimos y no sé qué. No sé si tú quieres platicar un poco más. Yo no recuerdo tanto. Es que habíamos sido primero con otro doctor. Ajá, No recuerdo su nombre. ni yo. Y Ya me acordé cuál. muy bueno. Muy bueno, Eh, muy frío también. Muy recomendado por todos, con muchos estudios. Pero eso sí, un trato Frío, seco. seco. O sea, no malo, simplemente creo que así es su forma de ser. Entonces, tú dijiste, qué buen doctor, nos explicó, nos dijo tal. Y yo dije, sí, sí es muy bueno, pero le falta calorcito. Le falta hacerte sentir bien. Y tú como que no me entendías esa No parte. entendía. Casi la mayoría de los doctores que he conocido eran inhumanos, con un trato muy seco. Y te dije, vamos con Miller, sacamos cita. Desde que me vio Lalo, ¿cómo has estado? Abrazo, tu esposa. ¿Cómo no? Salúdame a tus papás. 20 minutos de plática. Y luego le dije, traemos a Dani. Usted lo operó. ¿Cuál es Dani? Y ya empezó a hacer memoria. Sí, ¿cómo no? Un caso, de hecho, muy complicado que tuvimos y lo vimos entre los 3 doctores, tuvimos su diagnóstico, ¿cómo ha estado? Pues miren, ya más grande, ya. No, no estaba tan grande, No, de 2 meses, 3, una pero se vio un bebé bonito, normal, cachetón, sí. sano. El doctor encantado de que, hombre, de haber sabido que era tu hijo, no sé qué. Pero nos enteramos después. Sí. Y este doctor, lástima, se jubiló, dejó de atender, pero una maravilla. Sí. O sea, un doctor que le hablabas 2 de la mañana y te contestaba, y de buena gana. Y todavía, y si se ofrece algo más, vuélveme a marcar, no hay ningún problema. Un trato maravilloso. Y sobre todo, o sea, yo entiendo que muchos médicos no te van a contestar a las 2, 3 de la mañana, tienen vida. Yo como abogado, si un cliente me marca a las 2 de la mañana, no le llevo estoy tomando a la fregada. Sí, claro. Pero cuando no eres solo un número, Ajá. cuando te preguntan cómo te sientes con lo que estás haciendo, cómo te va, y no eres solamente el resultado o los resultados que ellos buscan en números, y no me refiero a dinero, me refiero a el resultado de un estudio que tiene que salir en ciertos parámetros y nada más eres eso, y si sale bien, qué bueno, y si no, no te preguntan ni cómo has estado, ni si el medicamento te ha hecho algún efecto secundario, o sea, a esa calidad. Y yo no, fíjate, viéndolo un poquito desde mi perspectiva de lo que me dedico, ni siquiera es un tema en calidad humana, es un tema de calidad. O sea, muchos médicos no tienen calidad de trato. Y entiendo que los traten muy mal a ellos en sus servicios, internados y residencias, cosa que no debería ser así. Digo, viene desde muy, muy institucional el maltrato y el abuso hacia los médicos, pero creo que uno tiene la decisión de seguir perpetuando ese tipo de conductas. Totalmente. Entonces, cuando te conviertes en ese mismo tipo de médico que te agredió, que te abusó, que fue inhumano contigo, y tú te conviertes ahora en el médico inhumano, sin calidad, que está nada más viendo al paciente como un número, como una estadística, o a lo mejor como una forma de generar ingreso, yo yo no me vuelvo a atender con personas así, y yo no vuelvo a regresar. Y en mi camino de mi otra historia, que luego platicaremos del tema del peso y del cuerpo, yo hasta hace poco aprendí a ponerles límites a los doctores, porque uno siente que los doctores están por encima de uno, que tienen más, no lo sé, como si fueran, no sé, nos han inculcado que un doctor es un doctor. Porque es el que tiene la razón. Ajá, pero no es así. Y no están por encima de absolutamente nadie. Y no son como tal doctor, son médicos.
doctor es el que estudia doctorado. Entonces, cuando aprendemos a ver que ellos no son más que nosotros y que nosotros pagamos porque ellos nos atiendan en una institución privada, por ejemplo, que tú pagas 1,200, 1,500 una consulta, pues lo mínimo que puedes esperar es un buen trato. Y si no lo tienes, no regreses y apúsalo. Yo sí soy de la idea de no nada más no vuelvo. Hablo mal de él y no mal como persona, o sea, no lo recomiendo. Y si alguien me pregunta, oye, un buen nutriólogo, con ese nada más no vayas a ir porque no tiene calidad. O sea, creo que es importante quitarles ese altar y verlos como lo que son que son personas como nosotros. Tienen conocimiento, sí, pues como el abogado tiene derecho y como el contador de números, ¿no? Y como el psicoterapeuta de la mente, nada más. A ellos les cuesta más años, sí, pero ellos lo eligieron. Oye. Pero bueno, mi frustración con los médicos. Y fue mucho en el tema con Dani también, porque ya después, cuando fuimos con Miller, eh, él nos explicó que sí, Dani fue un caso complicado, pero que su diagnóstico era muy rápido. O sea, que cuando nosotros le platicamos cómo lo habían tenido 3 días en terapia intensiva, los estudios que le habían hecho, el estudio del soplo de corazón, etcétera, dijo Miller, no necesitaba nada de eso. Ahí, Entonces sí te ruge por dentro, ya no nada más es el dolor que pasaste por la incertidumbre y eso, sino yo muchos años me quedé con una rabia por dentro porque yo no cargué a mi bebé, yo no estuve con mi bebé, no me permitieron tener a mi bebé cuando sí hubiera podido tener a mi bebé, o cargar a mi bebé, o tocar a mi bebé. que Entonces, eso es parte, al principio mencionabas, aprendí a soltar o tuve que soltar. Igual en esa situación no había nada más que pudieras hacer. sí. Entonces, creo que la vida también ahí te pone como una situación de no había nada más que podías hacer. Y fue de años, o sea, yo platicar lo que te estoy platicando ahorita, yo me acuerdo que alguna vez lo platiqué, o cuando lo platicábamos con gente cercana, yo soltaba el llanto de la rabia que tenía de no haber podido estar como a mí me hubiera gustado. Platicarlo todavía remueve sentimientos. Claro, pero sí, o sea, era como tenía que ser, este, y entendí muy bien la lección que Dani me dio desde el inicio. Creo que a lo mejor, no sé si de otra manera hubiera sido suficiente, pero pero fue muy interesante porque cuando tuvimos al segundo. A ver, espera, te voy a detener un momentito. Sí. ¿Crees que realmente fue un proceso tuyo de soltar o fue un proceso tuyo de aguantarme porque no puedo hacer nada? Creo que hay un momento en que se combinan las 2. Creo que al inicio era como me tengo que aguantar porque, pues, no tengo nada que hacer, y me tengo que ir a la casa sin un bebé, y me tengo que aguantar el no saber qué está pasando, pero llegó un punto en que ya no podía más. O sea, ya no era eso, o literal tomarme algo y ya no, ya, o sea, y perderme, porque ya no podía más. ¿Recuerdas cómo fue como esa transición de estoy desesperada porque quiero hacer algo y no puedo? Ah, bueno, mejor lo suelto porque solo me estoy haciendo daño. Recuerdo así como tal el momento en que lo decidí, no, pero recuerdo mucho una plática como que yo siento que ahí fue como ya. Íbamos íbamos junto a Walmart, en esa calle íbamos platicando de los temas del estómago a nivel emocional, de, pues, ¿por qué? Porque pudo haber pasado que Dani viniera con esa malformación. Porque paréntesis, algo de lo que trabajamos mucho, o de lo que yo personalmente creo y estoy convencido, es que todas nuestras historias familiares, todas las historias personales y esas emociones y dramas que se van guardando afectan no solamente en nuestro cuerpo y en nuestra salud, sino también en las situaciones que vivimos. Entonces, yo sí me acuerdo mucho
pasar bastante tiempo contigo platicando de, a ver, qué ha pasado en nuestras familias con el tema de la comida. Dramas por comer o dramas por no comer. Y ahora que me estás hablando también de que ahora te dedicas a eso, a ser terapeuta en alimentación, es como un círculo que cierra, ¿sabes? Porque en tu familia ha habido dramas por la comida, en mi familia también, pero por la falta de comida. Nace un hijo nuestro, producto de estas dos historias, que no puede físicamente comer. Ujú. De hecho, tú desde pequeña, y ya lo platicarás, o sea, el drama que habías tenido con la comida es yo quiero comer, pero no me deja. Tengo que hacer dieta. Si como esto me regaña, en mi familia había temas de no tengo para comer. Y nace un niño que no puede comer. Y yo nací también con problemas para comer. Entonces, cuando tú y yo convergemos en esas historias y hacemos lo que terapéuticamente podemos hacer al respecto, que igual no depende a final de cuentas de nosotros, yo llego a un punto en que me di por vencida y dije, ya hice lo que podía, ya no puedo hacer más, que pase lo que tenga que pasar. Y no te puedo decir en qué momento exacto lo dije o lo sentí, solo sé que fue cuando terminamos de conjugar esas historias y platicarlas y sacarlas. Y ahí fue cuando solté. Entonces sí empezó como primero un aguantarme y terminó en soltar. ¿Te parece que fue lo mejor soltar o viéndolo en perspectiva, crees que hubiera sido mejor como mantenerte aferrada y ver qué cosas hubieras podido hacer o ver si conseguías otra opinión o no sé, buscar la manera de tú tomar el control de las cosas? Yo creo que así como fue, estuvo bien. Sin embargo, me dejó de aprendizajes que no hacer para la siguiente vez, o qué sí hacer. Por eso te decía, cuando tuve a mi segundo hijo, yo no me fui por el doctor más especializado, yo me fui por el doctor por el que confiaba y me sentía tratada como ser humano, que sabía que iba a tratar a mi hijo con cariño, con amor y de manera especial. Igual con mi doctor, igual con mi ginecólogo, igual con mi anestesióloga. Entonces, con el segundo bebé fue, esto quiero, pero no buscar al más. Ya fue una decisión más emocional que Sí, racional. sí. Ya la primera fue, quiero al mejor en esto y al mejor en esto y en el mejor lugar. En el segundo fue, aquí me siento bien. Y fue igual en otro hospital, completamente diferente, donde me sentía más segura. Ahora, operaciones a niños y a bebés hay todos los días. Claro, Y es un drama para los papás. claro. ¿Qué le pudiera recomendar a alguien que está pasando por eso? Híjole, O sea, sé que es algo muy general, ajá, pero si alguien estuviera en una situación parecida a la tuya, ¿qué le podrías decir? que lloren, que griten, que exijan, porque aguantarte y pretender que todo está bien y por dentro estar en la agonía de la incertidumbre es horrible. Entonces, yo creo que más allá de si tienen fe y que tengan esperanza y estos mensajes de positividad, yo no soy tan fan de eso. Yo soy más de vivan el momento, o sea, si en el momento necesitas gritar, si en el momento necesitas llorar, si en el momento necesitas estar solo, si en el momento necesitas que te acompañen, pídelo, exígelo y exige que te traten bien independientemente si estás en una institución en la que pagas o en una pública, o sea, te tienen que tratar bien. Este, sacar lo que traes, porque el aguantarte y querer soltar no se puede. No se pueden las 2 cosas. Tienes que soltarte tú con todo lo que sientes para poder soltar allá. O sea, permitir que fluya eso que estás sintiendo y entonces ya vas a poder soltar. Sí. Ok.
¿Cómo sientes que esa situación produjo cambios en tu vida? O sea, No, ¿cómo es la Belén de antes? ¿Cómo es la Belén de ahora? claro, no te puedo decir que de ahí ya las situaciones todas las solté y ya no controlé nada y se me fue la ansiedad. No, te estaría mintiendo. No es así, pero me hizo hacerme como consciente de cuándo era mi ansiedad y cuándo era algo real. Entonces, de ahí yo empecé a tener situaciones que me provocan ansiedad y entonces a decir, ¿es real o soy? Soy yo, ok. Entonces yo empecé a trabajar con mi ansiedad. Primero lo intenté como de una manera muy holística, muy terapéutica. Me ayudó, no al 100. Con el segundo embarazo en el último trimestre, por las hormonas, yo creo, mi ansiedad fue horrible, al límite, todo me daba miedo. No quería salir de la casa, no quería que tú salieras de la casa. O sea, era una ansiedad horrible. Nace Gabriel, yo no podía creer que a Gabriel después de la cesárea no lo llevaran al cuarto, o sea, fue así como, ¿me lo van a dar? Sí, sí, muy bien, él está perfectamente, y yo, ¿me van a dar a mi bebé? Y así, pero ya después lo trabajé más con un psiquiatra, el tema de la ansiedad, con medicamentos y con psicoterapia, y ahorita me siento en un lugar donde, a ver, controladora soy. Me gusta que las cosas se hagan a mi manera. Pero si hay algo que no está en mis manos, llega un punto en que digo, pues, Vaya, ya pasaste por una experiencia donde tenías que soltar. sí, se me facilita más. Pero no te puedo decir que no quiero controlar las cosas. Claro. Pero yo creo que ahora, si vuelve a pasar una situación que está fuera de tus manos, podrás identificarte en ese punto de a ver qué tanto es mi ansiedad y realmente qué tanto puedo aportar yo, qué tanto me estoy haciendo sufrir yo. Exactamente. Y también como aprender a escoger personas con las cuales evaluar la situación, si soy yo o es la realidad. O sea, por ejemplo, hace poco iba a hacer Dani su primer viaje escolar y era muy lejos de la ciudad, 5 horas de ida, 5 horas de regreso, para hacer su primer viaje escolar. Yo me sentía muy insegura, pero estaba dispuesta a dejarlo ir. Pero luego lo empecé a platicar con otros papás y lo platiqué contigo y todos, para la mayoría fue de, o sea, es que los primeros viajes escolares normalmente son a un municipio a 40 minutos de aquí, normalmente son a, pues, a Delicias, a Cuauhtémoc, o sea, vaya, sí hay carretera, sí lejitos, pero cerca. Pero iban a ir a 5 horas de la ciudad, donde pues estamos en una ola de violencia fea, etc. Y lo platiqué contigo y lo platiqué con varias mamás y papás y varios fueron de no. O sea, no los vamos a dejar ir. Hubo unos cuantos que sí dejaron ir. Lo platiqué con Daniel, porque parte de que él sea muy independiente es que él también tome parte en sus decisiones. Le dije, mira, estos son mis miedos, pero son míos. Yo me hago cargo de ellos. A mí no me gustaría, creo que deberías estar más grande, pero ¿tú qué quieres? Y me dijo, yo no quiero ir. ¿Ok? Y tomamos una decisión, creo, entre los tres, como papás y también tomando en cuenta su opinión. ¿Lo hubiera dejado ir? Sí, sí lo hubiera dejado ir. A lo mejor me hubiera ido con otros papás en la camioneta aparte por ese, por ese viaje tan largo. A lo mejor si hubiera ido a Parral, a Delicias, a Cuauhtémoc, lo hubiera dejado ir. Recuerdo que ahí me preguntaste, ¿estoy siendo irracional? O sea, ¿estoy exagerando? Ah. Y creo que es con ese tipo de cosas que tú puedes decir, ¿es realmente que estoy siendo demasiado sobreprotectora y es mi ansiedad la que me está controlando o estoy tomando una decisión adecuada? Y nunca hay un sí o no correcto, pero por lo menos podemos tratar de tomar una decisión, ¿cómo lo podemos decir? Templada, una decisión que no surja desde el miedo. Y que trate de ser un poquito más objetiva a lo mejor. Eso, Y buscar algo bueno para el peque. exactamente. Estuvo buena la plática. Muchas gracias.
Ya, digo, pues, tú y yo hemos platicado esto muchas veces, Sí. pero fue algo que sucedió hace 9 años, Así ya. ahora 2 semanas, 9 años. Y es bonito recordarlo, Sí. porque al final de cuentas, eso nos unió un chorro. Y eso que sucedió en gran medida es lo que ha forjado a Daro. Sí. Y nosotros nos hemos encargado de que lo sepa también. Sí. Sí, es lo leer, porque te quedó una cicatriz. Y va a crecer esa cicatriz junto con él. No es una ese tipo de cicatrices no se quedan chiquitas y conforme la demás piel crece se va disminuyendo, al contrario, entre más grande sea él, su cicatriz va a ser más grande, va creciendo junto con él. Y le hemos dicho, esa cicatriz significa que fuiste un niño bien valiente desde que naciste. Dani no tiene miedo de enseñar su cuerpo en un traje de baño. Dani no tiene miedo de explicar por qué fue operado. Dani no se avergüenza de su cicatriz. Dani no se avergüenza de su cuerpo en ese sentido de ninguna manera. Entonces, Claro. Belén Retla, gracias en serio por este primer capítulo. Nati, Lo disfruté un chorro. yo también. Este programa surge de un sueño que tuve. No sé. Básicamente estás haciendo mi sueño realidad. Y Desde hace 9 años. llevo 9 años dominando las redes de tu sueño realidad. Y dinos tus redes sociales porque habrá mucha gente interesada en lo que haces. Pues mira, la verdad es que subo poco contenido, o sea, voy a ser muy realista. Yo doy terapia, y no soy del tipo que anda haciendo la de influencer así muy cotidianamente. Me gusta, sí, pero no soy constante, ¿ok? Entonces, el TikTok sobre todo me encuentran como Belem con B grande y M de mamá, Belem RTN. Y en todas las demás plataformas como Salud en todas las tallas CUU. CUU es de Chihuahua. Entonces, Salud en todas las tallas CUU, Facebook, Instagram, YouTube, pero no he subido contenido en YouTube. Nomás lo tengo ahí como guardado para que no me ganen el nombre. Y el TikTok sí estoy como Belem RTN. Todas mis redes sociales están abiertas, me pueden mandar mensajes, escribirme. Y te pueden escribir para más información y porque, Exactamente. muy bien, pues espero les haya gustado muchísimo este primer programa. ¿Algo que quieras agregar? Muchas gracias. Y yo espero que logres y muchos sueños más y que me consideres estar a tu lado para compartirlos.